El gobierno iba a incluir en las extraordinarias, allí en el Congreso para la semana próxima, el tema de la ley penal juvenil. Pero lo que está justamente y lo que le interesa al gobierno que se trate y que se apruebe es la reforma laboral. Esta ley de modernización laboral que va a comenzar a tratarse a partir del próximo lunes en el Congreso. Una reforma laboral que todavía no tiene los votos necesarios para ser aprobada, pero hay negociaciones y el gobierno está acelerando los acuerdos para lograr esta apuesta del presidente Javier Milei. Muy bien, la tenemos allí a Carmen Álvarez Rivero, senadora nacional. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas, un gusto, gracias por llamar. Bueno, gracias a usted por recibirnos y por atendernos. Estamos trabajando a full, sobre todo oyendo a los distintos sectores. A mí me ha tocado hablar con las cámaras de Córdoba, los empresarios de Córdoba, que es el segmento que hace años trabajo, y estamos justamente atendiendo lo que opinan, lo que les duele. Es imprescindible, pero siempre teniendo en cuenta que hay 10 millones de argentinos esperando esta reforma para que se destrabe la generación de empleo, la generación de trabajo formal en Argentina. Bien, contémosle a la audiencia, a los que nos miran, en qué va a beneficiar esta ley, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de armar su propia empresa, pequeños y medianos productores que evidentemente están sesgados y no avanzan en su proyecto porque saben que viene el juicio del trabajo laboral. A ver, el juicio laboral. Los juicios laborales que son en que la Argentina. gente, a ver, en general contratás a una persona 2 meses y resulta que te hace un juicio pensando que lo tuviste 10 años. Entonces es así que no hay tampoco un gran avance en las pymes, senadora. Lo primero que les diría es que este proyecto de modernización laboral no quita derechos, porque eso se oye, y es importante aclararlo, que el que tiene trabajo formal hoy no le cambia nada. Eso me parece que es importante. Vale la aclaración porque justamente los que no quieren que esto sea aprobado justamente se agarran de esa parte para decir no, bueno, olvídate de todos tus beneficios, olvídate que a partir de ahora vas a tener todo en contra. A ver, es bueno que usted lo aclare. Cualquiera que hoy esté trabajando formalmente contribuye para que los jubilados tengan su mensualidad, como quien dice, su salario. Sí. Y esto, imagínense que puede dar la oportunidad para que entre algún nuevo aportante al sistema que le va a sacar la carga previsional a los que estamos en la formalidad. Claro. Así que recordemos, senadora, que esto es así porque ninguna ley es retroactiva. Es decir, todo es de acá en adelante. O sea, una vez que se apruebe la ley, para los nuevos ingresantes a los trabajos, como usted dice, los que ya están, seguimos con la vieja ley laboral. Exactamente. Bien, deme un minuto, senadora, deme un minuto. Muy buena aclaración. Deme un minuto que vamos a invitar a Julián de Diego, que es abogado. Hola, Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos ayuda a entender cuáles serían los beneficios de esta nueva ley laboral para las personas que están con ganas confirmando lo que dice la senadora, hay un primer capítulo que es un beneficio extraordinario para las casi 10 millones de trabajadores que están no registrados, que es un capítulo que se llama de promoción del empleo registrado y que le permite a una empresa que está en negro, que está totalmente en la clandestinidad, ingresar al trabajo regular con el perdón de todas las deudas del pasado y con un costo cero para facilitar ese ingreso a la registración. Esto le daría a un mundo de 10 millones de personas, 8 millones segura, de acuerdo a las distintas estadísticas. Es como una condonación, ¿no, doctor? Es una condonación que se les hace. Exactamente, hay condonación de deuda del pasado y hay ingreso al sistema con un costo cero, de modo tal que
La pequeña empresa, donde está la mayoría del grupo no registrado, empresas de menos de 50 trabajadores, tendría un ingreso asegurado y el trabajador pasa a tener todas las garantías previstas en la ley, que como dijo la senadora Álvarez Rivero, es muy importante que se deje en claro que ninguno de los derechos fundamentales de los trabajadores han sido modificados. Todos esos derechos se mantienen, tanto en el pasado como en el presente, y aunque el derecho nuevo se aplica también a los nuevos trabajadores, están las garantías del orden público, están las garantías del principio. ¿Qué garantías prevalecerían? El orden público asegura al trabajador que no puede tener ningún tipo de disminución de la remuneración, que se aplica el convenio colectivo que corresponda, y además se le aplica el salario dinámico, que es un plus que se aplica sobre los convenios colectivos que permiten al trabajador tener un ingreso mayor en función de su rendimiento, de su productividad. Ahora, para que, no sé si el doctor o si la senadora pueden explicarle a nuestro público acerca del banco de horas, porque una de las cuestiones que también ha traído controversias desde el momento que se presentó el proyecto allá por el año pasado, se hablaba mucho de esto, del banco de horas y que podía llegar a afectar a los trabajadores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de banco de horas? Bueno, permíteme, Carmen, Julián, un gusto verte, aunque sea. Primero les digo que esta reforma va a permitir que no haya argentinos de primera y argentinos de segunda frente al trabajo. Y eso, por supuesto, que es aplicar una ley que es universal, que es la igualdad ante la ley. Y respecto al banco de horas, es interesante constatar que hay muchísimos sectores que ya lo están aplicando hace muchísimos años y con pleno acuerdo y consenso entre trabajadores, empresas, cámaras. Esto ya se usa. Que sea parte de este proyecto le va a compartir el dinamismo con otras áreas que todavía no se usan, pero esto es justamente modernizar una ley. Senadora, que a ver, 50 años. Senadora, lo que tenemos que explicarle. A las claras. Bien, lo que a las claras ha dejado a tanta gente en la informalidad. Bien, lo que tenemos que explicarle a nuestra audiencia, a la gente que nos está mirando y a aquellos que tienen ganas y siguen apostando al país, es que esto los va a beneficiar. Es decir, que si vos abrís un pequeño emprendimiento o gran emprendimiento, sea un café, una cafetería, una carpintería, una ferretería, lo que fuere, vas a poder tener las garantías que en el futuro no te van a hacer un juicio a los 2 meses, que además la persona que vos tomás va a tener también sus beneficios. Entonces, como esto no ha sido así en este tiempo, en estos últimos años, por eso es que el trabajo clandestino ha crecido, y cuando llega el momento del que pone el dinero y el que pone todo para levantar la empresa, no lo hace justamente porque tiene miedo. ¿Qué hace? Cierra la empresa, cierran las pymes y la gente se queda sin trabajo. Eso es lo que está sucediendo. Sí, pero permítanme complementar lo que dijo la senadora. Sí. Si ustedes quieren, les explico brevemente qué es el Banco de Horas. Sí, por favor. El Banco de Horas es un régimen que permite modificar el régimen horario en la medida que se preserve un promedio de 8 horas diarias, 48 horas semanales, 35 horas de descanso de fin de semana y 12 horas de descanso entre una jornada y la otra. Pero permite la distribución desigual de las horas. Pongo un ejemplo. Hay un shopping, no voy a decir cuál para no hacerle propaganda, que tiene el 90% de sus ventas desde el mediodía del viernes hasta el domingo a última hora. Y el resto de la semana tiene un flujo muy reducido de clientes que representan menos del 30% de las ventas. Entonces tiene lógica que el trabajador que presta servicios el día sábado o el día domingo trabaje 12 horas. Y al mismo tiempo que por ahí lunes, martes y miércoles no trabaje. ¿Por qué? Porque habiendo trabajado 24 horas tiene que preservar ese promedio que tiene que compensar. Exactamente. Ahora, hay quienes dicen que se pierden las horas extras y esto es totalmente falso, porque los bancos de horas
y los sistemas de jornada promedio no se establecen con las reglas que fija el empleador, se establecen de común acuerdo con los sindicatos. Y nosotros tenemos, miren lo que les voy a decir, confirmando lo que dice la senadora Álvarez Rivero, 130 convenios colectivos que tienen la friolera de 30 años de vigencia con banco de horas. 130 convenios colectivos. En ninguno de ellos se sacrifica el plus de las horas extras. Doctor, porque los días que se trabajan 12 horas, pero se le calcula una remuneración mayor que tiene la incidencia de las horas extras. Así que la gran ventaja es esa. ¿Cuál es la desventaja? Para decir la parte ahora buena me la y la parte dice, negativa. un minuto, ahora me la explica porque también existe, y ya he sabido, que muchas empresas están reduciendo las horas extras. Ya eso es una situación que viene de hace un tiempo atrás. Están reduciendo las horas extras en todas las empresas, o la mayoría de las empresas. Entonces, ese era un modo de mayor ganancia para el empleado, para el trabajador. Por eso, ¿puede hacer algo a través de esta ley? Si es que sale, el empleado puede reclamar esas horas extras para que se las restituyan o no. No las puede reclamar. ¿Por qué? Porque las horas extras, en el cálculo de las horas de la jornada promedio o del banco de horas, está calculada la incidencia en forma explícita. Y entonces, cuando el trabajador trabaja el excedente de las 8 o 9 horas diarias, que son las horas extras, su remuneración tiene un incremento porcentual que le permite compensar esas horas. Además de eso, el banco de horas tiene otra ventaja, porque además le aclaro... Sí, pero por eso le dije, no me respondió si él puede reclamarle a su empleador que no le quite las horas. No puede porque está calculado la incidencia de las horas extras dentro de las horas de trabajo. Ahí es justamente... No puede reclamar dos veces lo mismo. Por eso, ahí es donde justamente muchos no están de acuerdo. Ahí es donde también incurre... Por ejemplo... Bueno, no pueden estar de acuerdo, pero le aclaro algo. Sí. En estos más de 35 años del banco de horas, no han habido juicios laborales que cuestionen las horas extras. No han habido. Carmen. Y no son empresas chicas, es Minera Lumbrera, es Barrick, es Fredo, son los supermercados, los centros de diversión, los shoppings, son todas empresas grandes. No han tenido juicios laborales por el banco de horas. A ver, Carmen. Julián de Diego, déjeme aportar también la visión como mujer. Yo que he criado 4 hijos, les aseguro que tener un día disponible para acompañar a los chicos a los turnos o al que le hagan las plantillas, lo que haga falta, esa posibilidad no nos puede flexibilizar un banco de horas. Y en una de esas, una madre elige el viernes tomárselo, pero porque ya arregló con su empleador y dio las horas y puede disponer de un momento en horario hábil. Eso, para una madre, para la demanda que exigen los hijos, yo creo que es sumamente valioso. Y déjame también a sumarle, y acá pero déjeme decirle dónde puede haber reclamos. A ver. Puede haber reclamos en el que tiene multiempleo. Eso es lo que iba, justamente. Porque en el multiempleo, una persona combina las horas de trabajo de un trabajo con el otro. Claro. Pero generalmente estas normas sobre banco de horas tienen una cláusula. La mayoría de estos acuerdos tienen una cláusula que por supuesto la colocan los sindicatos como condición de que cuando hay pluriempleo, las partes tienen que acordar la distribución horaria de modo tal de que no comprometa las horas que tiene el trabajador generados con el otro empleo. O lo que decía la senadora Carmen, que recién lo dijo y es muy importante, también hay reglas dentro del banco de horas que establecen la compatibilidad de la vida personal con la vida laboral. De modo tal que cuando hay que tener, cuando hay hijos menores que están en edad escolar, o cuando hay dentro del grupo familiar la necesidad de asistencia a una persona que tenga problemas de salud o problemas de asistencia personal, se puedan compatibilizar también. Sí, eso sí, le agradezco a los dos, pero también hay que tener en cuenta
que hoy, creo que todos nosotros estamos de acuerdo, la mayoría de las personas en este país tiene 3, 4 trabajos. Sí. Entonces, sobre todo en nuestro rubro y en todos los rubros, porque hoy el dinero no alcanza con un solo salario, no alcanza. Hay familias que papá y mamá trabajan los dos en diferentes lugares, 3, 4 trabajos. Entonces también allí sí, ahora me llamó la atención de que ustedes no me dijeran nada de la derogación del Estatuto del Periodista. Bueno. Porque está dentro de la reforma. Sí. Es algo que... Y eso me llama mucho la atención. Pero si quieren les puedo decir para tranquilidad de ustedes que ustedes tienen los derechos adquiridos sobre el Estatuto del Periodista que han adquirido a través del empleo registrado hasta este momento. Y por lo tanto, los cambios que se produzcan no pueden ir en perjuicio de las condiciones anteriores. Claro, bueno. Y aparte, como decía yo al principio, no es retroactiva. La ley nunca es retroactiva, entonces, para los que ya estamos trabajando no debería afectarnos. Bien, pero igualmente no, pero tengo que cerrar, le tengo que agradecer los dos. Es un tema de derechos adquiridos, porque hay todo tipo de derechos, los derechos adquiridos y los derechos en expectativa. Ustedes tienen, a través del estatuto, una serie de derechos que son derechos adquiridos y por lo tanto cualquier cambio que se produzca en el futuro no puede ir en perjuicio de lo que ustedes yo ya le puedo tienen. asegurar, doctor, le puedo asegurar que a nosotros, en su gran mayoría, no nos sorprende, pero tampoco lo tenemos en cuenta porque nunca hemos tenido esa posibilidad en general. Así que, gracias. Bueno, pero quédese tranquilo que en el caso de que ustedes tengan algún problema, yo los voy a defender. Ah, bueno, lo contratamos a usted entonces. Anoten el teléfono y acuérdese de lo que dijo, acuérdese. Nos defiende, pero ¿hay que pagarle o gratis? Pero pará, perdón, ya vamos, Nicolás, con el tema.